Hi guys, this one is George, your English teacher. It is me again right here with one more video, and this time I want to share with you, talk to you about one of the most important topics we have in English. One of the most important topics according to my perspective, which is the prepositions. Hola chicos, soy Jorge, su instructor de inglés. Estamos aquí con este nuevo video para hablar, les quiero compartir acerca de uno de los temas, desde mi punto de vista, más importantes del inglés, que son las preposiciones. ¿Por qué importante? ¿Cómo utilizarlas? Esa es la idea de este video. When to use them. We use prepositions to connect words and give the sentence a meaningful idea. And right here we have some examples. ¿Cuándo las utilizamos? Bueno, utilizamos preposiciones o las preposiciones para conectar palabras y para que la línea, lo que estamos expresando, la conversación o la pregunta, pues tenga un poquito más de significado, sea un poquito más clara y la podamos entender mejor, ¿cierto? Hay muchas preposiciones en inglés. There is a long list of prepositions in English, a long list. Right here we will talk about the most important ones. Vamos a hablar hoy de las más importantes, las que más se utilizan, ¿cierto? Que son at, with, in, and on. And right here we have some examples. Aquí tenemos algunos ejemplos para que entremos en contexto. I'm going to show you these sentences, these examples, and then you tell me when to use them, how to use them. Voy a leer estas oraciones. Cada una tiene una situación diferente. Tiene que ver con una situación diferente y de acuerdo al contexto, ¿cierto? Y al cómo se presentan estas preposiciones, quiero que me digan cómo se utilizan, ¿ok? ¿Cómo? Porque va el what, el at, el with, el in y el on. Ok, so, leámoslas. Let's read them aloud. Number 1 says, I wake up at 6 every day. Number 2 says, I like to play soccer with my friends. Number 3, my mother goes to church in the mornings. And number 4, I usually go dancing on Sundays. So my question to you right here, guys, is how to use these prepositions. Why at, with, in, on? Yes? Well, obviously prepositions go in the complement, but the question right here for you to answer is how to use them. La pregunta aquí a responder es el cómo. ¿Cómo? ¿Por qué se utilizan esas preposiciones, cierto? Entonces pensemos por unos segundos. Porque el at, el with, el in, el on, ¿en qué se diferencian? Okay, so if this is what you said, well, congratulations. Si esto fue lo que dijiste y esta fue la conclusión que sacaste, super. So, at, with, in, and on. As I told you before, these ones are the most useful and the most common prepositions to be used daily. Las preposiciones que utilizamos a diario, las más comunes. Y de acuerdo al contexto, pues lo que podríamos decir es lo siguiente. Okay? Number 1 says, I wake up at 6 every day. At, that's a preposition of time according to this context. De acuerdo a este contexto, at es una preposición que utilizamos para referirnos al tiempo. I wake up at 6, I go to bed at 11, I have class at 7, yes, or I go to the gym at 3 in the afternoon, yes. Number 2, with, people. With is a preposition we commonly use to describe or to talk about people. With es una preposición que utilizamos para referirnos a personas, okay? With my family, with my friends. Okay, I like to play soccer with my friends, or I live with my family, or I study with my friends on weekends. For example, study with my friends. Number 3, in. Parts of the day. De acuerdo a ese contexto, este in se utiliza para referirnos a ciertas partes del día. In the mornings, in the afternoons, in the evenings. For example, number 3 says, my mother goes to church in the mornings. Or I have English class in the afternoons. Or I go to church in the evenings. Okay? And on is a preposition we use to describe or refer to days of the week.
para referirnos a los días de la semana, en este caso y en este contexto, utilizamos on. ¿Ok? For example, I usually go dancing on Sundays. Or I play soccer with my friends on weekends. I go shopping on weekends, on Saturdays. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos estas 4 preposiciones. Recuerden que ellas varían de acuerdo al contexto y van en un complemento, ¿cierto? Entonces, de allí la importancia de esas preposiciones. Nos ayudan a conectar palabras y la idea pues es mucho más clara, tiene mucho más sentido cuando utilizamos esas preposiciones at, with, in, and on. Okay? So let's try to practice. Okay, so right here we have these prepositions, these 4 prepositions, at, with, in, on, and look at the sentences I'm proposing right here, and according to the context, try to fill in the gaps to complete those. Vamos a tratar de completar los espacios con las preposiciones indicadas, con las que se deberían de utilizar de manera correcta. Entonces pensémoslo, ¿cómo serían para estas oraciones? Les doy un par de segundos. Okay, so let's check this out. If this is what is said, congratulations. Si así es como te quedó, super, felicidades. Okay? So for the first one we have, I usually have breakfast at 9 a.m. That's time. I live in a big house with my family. That's people. My sister has English class in the afternoons. That's a part of the day. And I sometimes go dancing on weekends. Okay? Entonces, tenemos una idea un poquito más clara cuando utilizamos las preposiciones, ¿cierto? En este caso para oraciones, y estamos conectando algunas palabras, ¿ok? Si las preposiciones no van allí, pues el sentido no es el mismo y estaríamos un poquito confundidos, ¿ok? De allí la importancia de esas preposiciones. Por ahora estas 4, que son las que más se utilizan, las más comunes, las más importantes, ¿ok? So far we have these 4 prepositions, the most common ones. They are very useful and they are the most important prepositions in English. So prepositions can be used in sentences, en questions, pueden ser utilizadas en oraciones y en preguntas. Vamos a revisar algunas, okay? So right here we have these questions. Remember that we have 2 different kinds of questions, yes, no questions or WH questions, okay? También podemos utilizar las preposiciones en preguntas, siguen la misma regla, la misma condición, ¿cierto? In, on, at, with. Right here we have some examples. Let's try to read them aloud. Question number 1. Do you have English in the mornings? Number 2. What time do you wake up on Sundays? Number 3. What do you usually do on weekends? Number 4. Where do you usually go out with your friends on weekends? Okay? Super. Algo importante. Something important to check about prepositions. Algo importante para revisar acerca de las preposiciones. In, on, at. Those ones are the most important prepositions in English. As I told you before, they connect words and the sentence, question or conversation is a little bit more meaningful when we use those, ¿cierto? La conversación, una idea, cuando estamos expresando alguna idea o cuando estamos haciendo alguna pregunta y utilizamos las preposiciones, pues todo es un poco más claro, ¿cierto? Ahora, estas 3 preposiciones pueden ser de tiempo o de lugar, de acuerdo al contexto, ¿ok? De tiempo o de lugar. For example, preposition number 1, in. That preposition can be used as a preposition of time or place. Time. I study in the mornings, in the afternoons, in the evenings. Or it could also be used as a preposition of of place. I live in Spain. I live in Madrid. I live in the downtown. Vivo en el centro de la ciudad. I live in the downtown. Como preposición de lugar. On can also be used as time or place. Puede ser utilizada también como tiempo o lugar. For example, I have to work on weekends, on Sundays, okay, on Mondays. Or as a preposition of place, the hospital is on King Street.
Como preposición de lugar, el on nos ayuda a referirnos cuando un lugar se encuentra sobre una avenida, sobre una calle, ¿ok? And finally, the preposition at as a preposition of time is I go to bed at 10, at 11, at 12. Or also a preposition of time or place. Y también puede ser del lugar, place. Let's meet at Roger's house. Encontrémonos en la casa de Roger. A diferencia de in, ese at es cuando nos referimos a algo específico. Hey, nos vemos allí, justo allí, en esa parte, en la casa de Roger. Let's meet at Roger's house. El in, como preposición del lugar, ya se puede referir a un lugar pues, mucho más amplio, por ejemplo, en el parque, en una ciudad o en un país. Pero cuando somos un poco más específicos y claros, ¿en dónde? Allí, en la casa de, en el centro comercial, at the shopping mall, en el museo, at the museum, okay? So guys, once again, thank you very much for watching the video. It was really nice to be with you, sharing this important topic about prepositions, so I hope to see you on the next session. Super que estuvieron allí, participando, viendo el video. Tengan muy en cuenta lo de las preposiciones, en especial estas tres, y cuando nos referimos al tiempo o lugar. Nos vemos en una próxima sesión. See you around.